Bienvenidos a su espacio 40 días de poder, preparándonos para el final. Hermano y compañero de viaje al reino de los cielos, Gregory Simon. Poderoso Padre, gracias te damos por esta linda oportunidad de poder estudiar tu palabra, pero te damos gracias porque nos has bendecido con la vida, con la salud. Nos has bendecido con tu Santo Espíritu y también nos has bendecido con tu palabra. Acompáñanos con tu Santo Espíritu y tus santos ángeles en esta hora que estudiamos. Permita que este estudio pueda ser de grandes bendiciones para nuestros amigos y hermanos de cualquier parte del mundo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad queremos analizar la siguiente pregunta. En el Génesis nada se dice de los 10 mandamientos. Fueron dados por Dios a los israelitas recién en el Sinaí. La pregunta que nos viene a la mente es: ¿fueron dados por Dios a los israelitas los 10 mandamientos recién en el Sinaí? Bueno, para empezar, leyendo el Génesis, descubrimos que los principios enunciados por los 10 mandamientos eran conocidos, pues las acciones que constituía, por ejemplo, transgresión de ellos, se consideraban pecado. Sabemos que por la ley es el conocimiento del pecado. Por ejemplo, en Romanos 3:20, vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 20, para ver lo que nosotros estamos diciendo. El conocimiento de la ley, el conocimiento del pecado viene por la ley. Romano nos va a explicar este detalle. Romano 3:20 dice la palabra de Dios de esta manera: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, donde no hay ley, no puede haber pecado. Entonces, según lo que piensan las personas, que la ley fue dada a recién en el Sinaí, pues entonces la palabra de Dios está diciendo que donde no hay ley no hay pecado. Pues revisemos también Romanos capítulo 4, versículo 15. Romanos 4, versículo 15, mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, si la ley fue dada recién en el Sinaí, ¿qué pasó en el cielo? Si Lucifer pecó desde el cielo, que se convirtió en el diablo, Satanás, diablo significa adversario. Si pecó en el cielo es porque había ley en el cielo. Entonces nos dice, para que haya pecado debe haber una ley, y Romano no los explicó. Ahora, el mismo hecho de que existiera la muerte era demostración de que había transgresión de la ley, porque fíjate lo que dice primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, la violación clara de que en cuanto a la muerte que existió en el libro de Génesis, por ejemplo, de Caín que mató a Abel, muestra que violó la ley, pues la paga del pecado es muerte, del simple hecho de que existió este
Leamos Romanos capítulo 6, versículo 23. Caín mató a Abel y eso no fue bien visto delante de Dios. Si la ley de los 10 mandamientos fue dada a recién en el Sinaí, entonces ¿cómo Caín sabía que esto era pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23. Vayamos para allá, estamos llegando a Romanos capítulo 6, versículo 23. Notemos lo que dice la Escritura. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es decir que el pecado causa la muerte. Y Cristo Jesús, al dar su vida en la cruz del Calvario, nos otorgó vida, sencillamente. Entonces, cuando Caín mató a Abel, él sabía que eso ya era pecado. Además que la Biblia muestra que la paga del pecado es muerte, enseña que la ley de Dios es eterna. Entonces las personas dicen que solamente fue dada en el Sinaí. Pues revisemos lo que dice Salmo 119, versículo 19. Salmo 119, versículo 19. Mira, no, capítulo 19, versículo 98, no 19, 98. Nótese usted, dice el versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y ahora el versículo 151 del mismo capítulo 119 nos explica, y el 52, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho tiempo que he entendido tus testimonios, que para siempre lo has establecido. Es decir, que Dios estableció sus mandamientos para siempre, es eterno. Ahora, algo que es eterno no tiene principio, no tiene fin. El patriarca, por ejemplo, Abraham, vivió 500 años antes de darse la ley por escrito en el Sinaí. Guardaba los mandamientos de Dios, según Génesis 26:5. Vayamos para allá. ¿Cómo entonces Abraham guardó los mandamientos de Dios si fueron dados los mandamientos en el Sinaí? Abraham vivió 500 años antes de llegar al Sinaí. Capítulo 26, el versículo 5 del libro de Génesis. Nótese usted lo que dice el versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, ¿cómo que Abraham guardó los preceptos de Dios? Guardó sus mandamientos, guardó sus estatutos y guardó sus leyes. Si los mandamientos fueron dados solamente en el Sinaí. Muchas personas dicen que nosotros somos de la fe. Nosotros somos salvos por gracia. Es verdad que somos salvos por gracia. Nadie será salvado por guardar los 10 mandamientos. No. Todos somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. De hecho, la gracia existió desde el Génesis. Cuando el hombre pecó, no le dijeron guarde la ley. No. Cuando el hombre pecó, Dios ofreció un sacrificio que él no merecía la salvación. Se le extendió la salvación por gracia. Y Abraham fue contado por justicia porque obedeció a Dios, oyó su voz por fe. Ahora, Abraham guarda los estatutos de Dios, sus mandamientos, sus leyes. Ahora, entonces, si no existían los 10 mandamientos en el libro de Génesis, entonces, ¿cómo Abraham, 500 años antes de darse la ley en el Sinaí, guarda los mandamientos de Dios? Es decir, que entonces los mandamientos de Dios estaban vigentes. Por otro lado, no es posible aceptar que un Dios santo y omnisapiente, por ejemplo, hubiera dado unos mandamientos para los que vivieran antes del Sinaí y otros para quienes nacieran después del Sinaí, y luego otros para los que vivieron después de Cristo. Y la Biblia nos muestra algo claro, amados.
No podemos ser niños en cuanto a esto. Dice la palabra de Dios que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Vayamos a Santiago para que tú lo veas. Entonces, Santiago capítulo 1, versículo 16 y el versículo 17. Santiago 1, 16 y el versículo 17. Dice Santiago 1, 16, 17. Amados hermanos míos, no erréis. Y el versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que Dios no cambia. Dios no cambia, ¿no? Entonces, no es verdad que Dios diera una ley, ¿verdad?, antes del Sinaí, después del Sinaí, y entonces para los que han de nacer después de Cristo. Observamos algunos incidentes relatado en el Génesis, por ejemplo, que nos demuestra la existencia de los 10 mandamientos desde los orígenes del mundo. O sea, no solamente, además, te voy a decir algo muy interesante. Abraham guardó los mandamientos de Dios, sus leyes, sus estatutos, sus preceptos. Abraham no era judío. Abraham no era hebreo. Que los mandamientos de Dios fueron dados a los judíos. Eso fueron para los israelitas. Adán y Eva no eran judíos ni israelitas. No. Inclusive, mencionando el nombre de Abraham, Abraham ni siquiera era judío, como ya lo mencioné. Abraham era babilonio. Abraham pertenecía a una raza de gente que no adoraban a Dios. Él era de la tierra de Ur, de los caldeos. Los caldeos eran los babilonios, los idólatras. Cuando Dios llama a Abraham, le dice: sal de tu tierra y sal de tu parentela, o sea, de tu familia, a tierra que yo te mostraré, al lugar que yo te mostraré. Es decir, que la Biblia muestra que Abraham no era ni judío ni hebreo, no era israelita. Abraham era babilonio. Es decir, que la gracia se extendió para Abraham. Y Abraham oyó la voz de Dios y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó por fe. Él fue justificado. La justificación por la fe vino porque él creyó. Es decir, que, amados, estemos claros con esto, porque podemos estar creyendo una cosa y es otra, y la palabra de Dios es bien clara. Hay algunos incidentes en la palabra de Dios que podemos notar que nos dice inmediatamente que los 10 mandamientos existieron antes del Sinaí. Por ejemplo, el primer mandamiento dice: no adorar dioses ajenos. En el libro de Génesis, capítulo 6, se menciona el diluvio universal como consecuencia del abandono del Dios verdadero. La razón del por qué vino el diluvio universal es porque dice que la tierra estaba corrompida, llena de violencia, y todo designio del pensamiento del ser humano era de continuar hacia el mal. Vino el diluvio por haber abandonado al Dios verdadero y aceptado al Dios falso. Y el relato de la Torre de Babel es un incidente claro que nos dice también el abandono del hombre, de estos hombres, que los hijos de Dios. Es algo interesante hablar ahí de los hijos de los hombres que aparecen ahí. Los hijos de los hombres eran descendientes de Caín. En un estudio que presentamos, los hijos de Dios y los hijos de los hombres, en el libro de Génesis capítulo 6, en determinado momento usted podrá escucharlo, que hacemos el análisis de ese asunto, de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, porque muchas personas piensan que los hijos de Dios eran ángeles y las hijas de los hombres, los hijos de Dios eran ángeles y las hijas de los hombres eran sencillamente mujeres que se juntaron los ángeles con las mujeres y por consiguiente parieron gigantes. Hay un estudio en la web, usted lo podrá ver en cuanto a este asunto. Entonces vemos tanto el diluvio universal como la Torre de Babel en el capítulo 11 de Génesis. Es otra demostración de la condena que pesa sobre los adoradores de dioses falsos. Hagamos un nombre, dice ello, por si llegásemos a ser esparcidos. Ahí vemos el primer mandamiento de los falsos dioses. Y además
Además de eso, vemos eso en el libro de Génesis capítulo 35. Vayamos a Génesis capítulo 35 para notar un incidente que ocurrió en el libro de Génesis capítulo 35, que todavía no hemos llegado al Sinaí. Estamos 500 años antes de llegar ahí. Y dice versículo 1 del capítulo 35: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestro vestido. Levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo hasta aquí. Entonces, mira acá lo que ocurre. Él manda a la gente a sacar los dioses que había entre ellos. ¿Ve? Y el versículo 5 dice, el versículo 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Fíjate que en el libro de Génesis 35 muestra que el tener dioses falsos, imágenes, inclusive los zarcillos, eran considerados como falsos dioses. Y si el ser humano hubiese necesitado zarcillos, Dios, con el debido respeto que merecen las personas que usan eso, Dios le hubiera proporcionado zarcillos desde su nacimiento. Para Colombia y otros países es pantalla. Dios le hubiese puesto una pantallita o unos zarcillos. Ahí vemos de manera clara el primer mandamiento. El segundo mandamiento pudiéramos ver, no tener ídolos. Entonces ahí mismo también podemos considerarlo, que esto era otros dioses también. Tener dioses falsos, ya lo vimos también en ese mismo contexto. Pero también pudiéramos ver otro texto, ¿verdad? Pero si Jacob considera esto era pecado, tener los dioses que Raquel había hurtado a su padre y los enterró, demuestra que ya se conocía el mandamiento que prohíbe venerar los mandamientos. ¿Se acuerdan del incidente donde Raquel robó los dioses de su padre? ¿Lo quiere ver? Bueno, vayamos a Génesis 31, versículo 19 para anotarlo. ¿Y cómo es posible que ellos conocían que esto era pecado delante de Dios? Mire Génesis 31, 19 y el versículo 20 dice: pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Ahora, revise usted el versículo 30. El versículo 30 dice: y ya que te ibas, ¿por qué tenía deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Dice Labán. ¿Ven ustedes? Entonces, y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿por qué tuve miedo? Entonces él dice la razón del por qué se fue. Pero lo que nos interesa es que dice Labán que hurtó sus dioses, robó sus dioses. Y también el robar es un pecado que está en la ley de Dios. ¿Ve? Entonces, tener los dioses, la Biblia dice: no tendrás dioses delante de mí. ¿Cómo ellos entonces guardan los mandamientos y consideran que eso es pecado, tener los dioses entre sí? ¿Verdad? Tanto el capítulo 31, el capítulo 35 de Génesis nos está mostrando dioses ajenos y también postrarse ante ellos, el segundo mandamiento. El tercer mandamiento nos dice no blasfemar. Por ejemplo, en el capítulo 25 del libro de Génesis, versículo 27 al 34, fue una blasfemia por parte de Esaú vender su primogenitura a su hermano. Podrá notarlo cuando Esaú llegó cansado, con hambre, y le dijo a su hermano: dame de tu guisado, y le vendió allí su primogenitura. ¿Ven? Le vendió allí su primogenitura y entonces fue considerado blasfemo. Y mire lo que dice la palabra de Dios concerniente a eso. Hebreo capítulo 12, versículo 16. Vayamos a Hebreo 12, 16 para notar lo que estamos diciendo en cuanto a los mandamientos de Dios en el libro de Génesis. 500 años y pico
¿verdad? 500 años antes de que llegara la ley al Sinaí. Hebreos 12:16, fíjese lo que dice acá. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Ve? Míralo como lo dicen. No sea que haya algún fornicario o profano o blasfemo como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La primogenitura era símbolo del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y además la primogenitura era una bendición, no solamente que recibiera la herencia del Padre, todo cuanto tenía el Padre, era una representación de Cristo Jesús como primogénito de toda la creación. No porque primogénito de toda la creación, veremos un estudio concerniente a eso, el primogénito de la creación, no porque Jesús fue creado, sino fue Él el que principió todas las cosas. Así que más adelante veremos un estudio sobre esto. Entonces, la Biblia dice el tercer mandamiento: no blasfemarás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dios, que había establecido la primogenitura, Él lo consideró en poco. Por una sola comida vendió su primogenitura. Y la Biblia lo llama en hebreo: no se ha hallado en ti, por ejemplo, no sea que haya algún fornicario y profano, ¿verdad? Profano, blasfemo, como lo fue Esaú. La Biblia llama a Esaú blasfemo, ¿me entiendes? Un profano. Ahí vemos los 3 mandamientos, los 3 primeros, y nosotros vamos a quedar hasta aquí, ¿verdad? Hasta el 4º mandamiento, y en el libro de Génesis. Mañana, si Dios quiere, este estudio va a continuar. Observar el sábado. El 7º día fue bendecido y santificado por Dios en la misma creación, y eso lo notamos en Génesis capítulo 2 versículo 1 hasta el versículo 3, y dice la palabra de Dios allí, para que usted note que el 7º día de la creación del mundo fue bendecido por Dios desde la misma creación. De buena primera tú dices, bueno, el 7º día tiene que ser el domingo porque comenzamos a trabajar lunes. Pues lunes no es el primer día de la semana, el primer día de la semana es el domingo. Y, no, porque nosotros descansamos el 7º, el 7º es precisamente, entonces en el calendario aparece así que el lunes, entonces el 7º es domingo. Mira, hay un asunto muy interesante. Para toda la humanidad Jesús murió viernes, y para nadie es un secreto que Jesús murió viernes y resucitó domingo, y la Biblia llama al domingo primer día de la semana. Tendremos un estudio sobre esto, no se preocupe, ni se me desespere tampoco. Génesis capítulo 2, versículo 1-3 dice: fueron acabados pues los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjate, el 7º día recibe su bendición no al principio de crear el día, no, el día recibe su bendición a la final. ¿Por qué? Porque después de Dios reposar, Dios, el primer sábado que fue dado el primer sábado de la creación fue un sábado para Dios. Dios descansó, no porque él estaba cansado, sino Dios se maravilló de la obra creadora de él. Es una manera de satisfacción. Es como que Dios hizo así, ¿me entiendes? Se sintió muy satisfecho de su obra creadora, se maravilló, ¿verdad? No porque estaba cansado. Además, este primer sábado no fue dado a Adán y Eva para que lo guardasen, no, sino primero Dios lo guardó. Él le dio ejemplo, porque la palabra de Dios dice: ejemplo os he dado, como yo hago, vosotros también hagáis. Tal vez tú pudieras estar diciendo: mira, en el Nuevo Testamento nunca se guardó ningún tipo de sábado. Pues no te preocupes. Después que hayamos terminado el estudio de los 10 mandamientos en el libro de Génesis, vamos a establecer un estudio, los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento solamente, y mostrándote que los 10 mandamientos también están en el libro, en el Nuevo Testamento, y que Jesús y sus apóstoles guardaron el Santo Sábado. De hecho, el Santo Sábado será guardado en la nueva tierra, en el cielo nuevo que Dios va a crear. Y la razón del por qué estudiamos esto, porque el sábado será la piedra de toque de la humanidad. Estudia esto con oración. Y el libro de Génesis, ya como mencionábamos, que presenta que el sábado, el Shabbat, es
un descanso. Así que, amados míos, nos volveremos a ver sobre el mismo tema, mostrándote los otros 6 mandamientos. En el libro de Génesis ya hemos visto 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no tomarás el nombre de Dios en vano. Vemos que Esaú fue un blasfemo. Vemos que en el libro de Génesis 31 y el de Génesis 35, donde hubo falsos dioses, ¿verdad? Y vemos también en el Génesis 6 y el Génesis 11, el diluvio universal vino por causa del apartarse del Dios verdadero y tener otros dioses. Entonces Génesis 31-35 muestra que Jacob, cuando salió de la casa de Labán, a Raquel, la esposa de él, había robado los dioses falsos que tenía el padre. Y también vemos también en Génesis capítulo 35 donde antes de subir a Betel, como Dios le había dicho a Jacob, él mandó a sacar los dioses, mudarse de ropa y además sacar los arcillos que eran considerados dioses falsos. Y vemos en el libro de Génesis también cuando Esaú, ¿verdad?, como blasfemo, en el capítulo 25, versículo 27 al 34, donde por una sola comida vendió su primogenitura, que era símbolo de Cristo Jesús, que Dios mismo había establecido eso, tomó el nombre de Dios en vano. Y vemos el cuarto mandamiento de la ley de Dios refiriendo al santo sábado en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 3, que nos muestra que el santo sábado era guardado. Además de eso, antes de que llegase al Sinaí, ¿verdad?, antes de llegar al Sinaí, de guardar los mandamientos de Dios, o sea, de Dios establecer la ley en Éxodo, ¿verdad? En Éxodo 20 fue allí donde dio la ley Dios. Pero si revisamos, antes de llegar al Sinaí, ahí mismo, en Éxodo 16, 4 al versículo 30, Dios ordena la observancia del sábado un mes antes de llegar al Sinaí. Es decir, que antes de que ellos recibieran los 10 mandamientos, ya Dios también había mandado a que guardasen el santo sábado. Ha sido un verdadero placer compartir con usted esta linda oportunidad, este lindo estudio, y esperando que el mismo pueda ser de grande bendición para usted y para su familia. Les acompañó su hermano y compañero de viaje al reino de los cielos, Gregory Simon. Este estudio continuará porque mañana, si Dios quiere, mostraremos los otros 6 mandamientos en el Nuevo Testamento. Su amigo le desea un gran abrazo y feliz día en el nombre de Jesús. Oremos. Poderoso Padre, gracias por este estudio, gracias por tus bendiciones. Permite que sea de grande bendición para cada oyente en diferente parte del mundo y que puedan revisar eso con tu palabra. Gracias por darnos salvación, por simplemente tu gracia. Ahora, como somos salvos por gracia, obedecemos tu mandamiento. Permite que la luz del Espíritu Santo brille en la mente de cada persona que escuche este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Bye bye.